la sed de la voluntad de Dios. Agradecemos al Señor por todas estas bendiciones para esta comunidad, con la Fundación Tati, con el Ejército Nacional. Hoy es un día de darle gracias y un motivo de alegría para estos niños. Es una experiencia para saber que hay que seguir haciendo lo más bello, el esfuerzo más grande y el sacrificio por cada uno de estos niños. Bienvenidos Fundación y bienvenidos personas como la Fundación Tati. Y la bendición para cada uno de ustedes, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y junto al altar, trayendo la mano. Y sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y junto al altar, trayendo la mano. Porque ha luchado por su cédula. Sí, Este es el equipo de trabajo, no solamente ustedes, todo ese equipo maravilloso que la acompaña. Así es. Como ves, Fundación Tati, en representación de estos grandes seres humanos que están acá, una familia que Dios ha permitido que en el ejercicio del servicio nos unamos y estamos hoy aquí, Señor, para decirles que estamos a tu servicio, al servicio de la voluntad de Dios, y que aplaudimos toda esa lucha que dijo tía Samira, que de verdad ella, quien me la presentó fue la tía Samira hace muchos años, y yo soñaba en algún momento, o sea, yo no soy de Dios, o sea, yo siento que aquí todo el ejercicio de gestionarlo, todo como vino, Dios nos trajo aquí para no solamente dejar esto, sino que también sembrar una semilla de esperanza para devolver y regresar acá, porque usted no está sola. En Maicao hay personas que la admiramos, su lucha, somos conocedores de su lucha, somos conocedores del relevo administrativo que ustedes han recibido como comunidad, y aquí estamos para decirles que se dan que no están solas. Gracias. Señor Raca, ¡que viva Georgina! Para nosotros es inspirador estar aquí con mujeres que le ponen el pecho, lo tenemos bien puesto para sacar adelante estas comunidades. Esto lo vale todo. No podíamos dejar de acompañarla. El día que usted llamó a la emisora a contar ese episodio, yo estaba ahí y a mí me pudo, ¿no? Ese ser mujer y como mujeres que salimos dejando nuestros hogares, nuestras familias, poner la seguridad física, laboral, personal, por todo esto es realmente la gente que necesitamos, que siga aportando más al municipio. Y no, usted no está sola, por eso estamos aquí con Fundación Tati, con esta mujer que se une a la causa y también llevando ese legado de mi madre, Karina Javid, que sé que era también de esas mujeres berracas, que sea de que nos corre, usted nos tiene guisadas. Dios me la bendiga. Si tengo palabras, necesite tus ganas de vivir, llévame donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente. Una vez más, gracias a la Fundación, gracias Padre Johnny por la celebración, gracias de verdad a todos y cada uno, doctora Margarita, muchísimas gracias. En todo lo que Dios hace. Fundación Tati es Tati, y Tati hace 7 años Dios le dio alas
pero a veces entendemos la muerte como el final. Y realmente para mí y mi familia, que yo soy la mamá de Tati, la muerte fue el comienzo de un encuentro con Dios, de entender que Dios tenía un propósito, de que el dolor iba a permanecer en mi corazón, que la tristeza también, porque somos seres materiales y terrenales, entonces nos gusta abrazar, nos gusta besar, nos gusta tocar, igual que nos llevamos. Y créanme que cuando salimos de los territorios y de las comunidades, nos llevamos muchas lecciones aprendidas, sobre todo el llegar aquí y saber cómo se ha levantado esta escuelita, gracias a la señora Georgina, a sus esfuerzos, a los docentes y a todas esas personas que van alineadas a ese propósito de poder dignificar la vida de los niños y de las niñas, considerando que solo a través de la educación. Ani